Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy día 12 de mayo del 2023 vamos a leer y explicar las lecturas que corresponden el día de hoy, viernes de la quinta semana de Pascua. El libro que vamos a empezar a leer es el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 22 al 31, que dice: en aquellos días los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros los apóstoles y los presbíteros hermanos suyos saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de gozo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de Juan, capítulo 15, del 12 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a empezar con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, recordándoles a ustedes que estos Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, un griego médico. No conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero tuvo contacto con Pedro, con Pablo, con Bernabé, con Marcos, y como se los he yo mencionado, también tuvo contacto con la madre de nuestro Señor Jesucristo, María. Bueno, después de esta introducción, que siempre les trato de dar, ¿qué dice el capítulo 15 del 22 al 31 de los Hechos de los Apóstoles? Dice que en aquellos días los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir alguno dentro de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Bueno, pues si se dan cuenta, pues tratan de fortalecer a toda la doctrina que han llevado Pablo y Bernabé a diferentes lugares, y los apóstoles y los presbíteros, que son ya parte del discipulado de los apóstoles, que es gente que ya lo habían elegido para que ayudaran en las caridades hacia la gente, pues eligen a 2 personas más para que las acompañen a Pablo y Bernabé, para que puedan ellos entonces tener más fuerza en la doctrina que se les está enseñando a la gente, principalmente a los paganos. Eligen a Judas, un señor llamado Barsabás. No tiene nada que ver con Judas Tadeo, no tiene nada que ver con Judas Iscariote, no tiene nada que ver con Judas Tomás, no tiene nada que ver con otro Judas, es Judas Barsabás, es otro señor. Y otro señor que se llama Silas, eran prominentes de la comunidad,
Y bueno, les entregan una carta. ¿Qué dice la carta? ¿Sí? Primero pues saludan a los hermanos de Antioquía. Le dicen saludos a todos los miembros de Antioquía, Siria y Cilicia, ¿no? Esos tres lugares. Va dedicada la cartita, ¿eh? Bueno, convertidos del paganismo, ya no eran paganos, pues ya eran cristianos. Acuérdense que en Antioquía fue la primera vez que les dicen cristianos a la gente que seguía a Cristo y su doctrina. Dice, aquí dice, enterados de que alguno de entre nosotros, sin mandato nuestro, los ha alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Fíjense cómo ya había gente que ya andaba cambiando las versiones, que ya andaba predicando de una manera distinta, que ya andaba inquietando a la gente. Por eso dice, estamos enterados de que alguno de entre nosotros, sin nuestro mandato, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido en común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Como le dice, amados hermanos, pero no es que sean hermanos de sangre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante, porque siempre que decimos en la Sagrada Escritura, son sus hermanos, ahí vienen los hermanos de Jesús. Pues sí tenía hermanos, pero eran medios hermanos, eran los hermanos de hijos de José, ¿verdad? Bueno, y otros salen con que no, que María tuvo más hijos. Si tuvo más hijos, ¿qué? Y si no tuvo más hijos, ¿qué? Lo importante es lo importante, la salvación del género humano, y vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para hacer las aclaraciones, bueno, pues ya estamos dándonos cuenta aquí que siempre se anda diciendo hermanos, y no es que los apóstoles todos fueran hermanos de la misma señora, ¿verdad? Pues no, ya sabemos que eran de diferentes madres, cada quien tenía su madre, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues aquí les dice hermanos a Bernabé y Pablo, bueno, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor, fíjense, ya se habían dedicado nada más plenamente a la palabra del Señor, ¿sí? A la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que supuestamente hacen hoy en día los sacerdotes, ¿verdad? Los presbíteros, ¿verdad? Sí, nada más se dedican a eso, ¿verdad? No tienen mujer, no tienen hijos, para no estarse distrayendo, ¿sí? Para no estar preocupados por otras personas, sino nada más se deben de preocupar por el pueblo, se deben de preocupar por la feligresía, por la comunidad. Pero desgraciadamente no es así, no se preocupan por la gente, están encerrados en sus cloacas, en sus cuevas, ¿verdad? Que les llamamos iglesias, parroquias, capillas, ¿verdad? Y no salen de ahí. Yo nunca he visto a un padrecito que ande en la calle predicando. Predican dentro de su iglesia y dan las misas, ¿no? Y siempre y cuando dan misas, si les pagas, porque si no les pagas no dan misa. Ah, no, sí. Y ya si quieres una ceremonia luctuosa, así como la del rey Carlos III, uy, no te salen un billetote, ¿eh? Y ya que quieres que también te pongan la corona, pues también te va a salir un billetote, ¿verdad? Sí, no, porque todo es negocio. Ya han hecho negocio de todas las actitudes y conductas eclesiásticas, ¿verdad? Pero yo les digo, no sé si ustedes hayan visto que algún sacerdote sale a la calle a predicar. Yo nunca he visto que anden en la calle predicando ni ayudando a la gente. Andan encerrados en sus iglesias, ¿verdad? Uno que otro pues saca su misa por medio de internet, ¿verdad? Sí, para que se conecten ustedes y escuchen la misa. Pero de ahí en fuera, Nel pastel, ¿verdad? Bueno. Y bueno, pues aquí muy claramente está diciendo, los discípulos dicen, y los apóstoles dicen, hemos visto que hay alguien que ya los está inquietando, ¿no? Y que les está diciendo las cosas de diferente forma. Dice, por eso les vamos a mandar a 2 compañeros nuestros, hermanos nuestros, que se acompañen con Bernabé y Pablo para que les expliquen a ustedes, ¿no? Se llama uno Judas, Barsabás y otro Silas. Bueno, dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas, fíjense como dicen los discípulos, los apóstoles, ya no les vamos a imponer nosotros más cargas. Ah, no, pero en la Iglesia Católica, ¿cómo imponen cargas? Ah, sí, no. Acá fíjense cómo era la onda. Acá el inicio era no cargarles el pañal a la gente, a los discípulos, a los seguidores de Cristo. Sí, esa era una de las mejores actitudes, no estarles poniendo cargas difíciles. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos vino a poner todo muy fácil, hermanos. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ya nos dejó al Espíritu Santo para que pongamos a trabajar con los dones, con las capacidades, con las virtudes, con las habilidades que tienes tú para hacer el bien a los demás. Bueno, y otra de las cosas que ya nos enseñó a orar,
al único que le debemos de platicar es a nuestro Padre Dios. Dirás tú, oye, ¿le puedo platicar a los angelitos? Bueno, pues platica con ellos, pero no te van a hacer milagros, ¿eh? Oye, ¿puedo platicar con la madre de nuestro Señor Jesucristo? A ver si me escucha, pues platícale, pues yo creo que sí te escuchan, no hay problema. Pero cuando hagas oración, la oración debe estar plenamente siempre a nuestro Padre Dios. Y nuestro Padre Dios es al que le hay que pedirle, ¿verdad? Y hay que darle y agradecerle. Bueno, aquí nos sigue diciendo que el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. Fíjense, las necesarias. Uy, no, en la Iglesia Católica, los 5 mandamientos de la Iglesia. Ah, no, sí. Pagar el diezmo. Ay, joder. Confesarse por lo menos una vez al año, comulgar a lo menos. Sí, no. Sí, y te dicen que hay que bautizarte y después confirmarte. Ah, pero te cobran, ¿eh? Ah, sí. El sacramento del bautismo no es gratis, ¿eh? No, no pagas mucho. Te dicen que nada más pagas la boleta, ¿no? De bautismo, ¿no? Ah, pero si tú quieres un bautismo individual, ay, si te cobran un billetote, ¿verdad? Pero si lo quieres así entre todos, bueno, pues te cobran un poco, te cobran menos, ¿no? Que la confirmación, lo mismo, ¿verdad? Es que tienen que hablarle al obispo y el obispo no está aquí, está lejos. Ay, pobrecito, ¿no? Y como no viene en camión, viene en coche, pues le sale más caro, ¿verdad? Ah, sí, porque los obispos no andan en el metro, no andan en el metrobús, ni en el trolebús, ¿verdad? No andan en bicicleta, ¿verdad? Sí, no, pues ellos andan en sus carrazos, ¿verdad? Y con su chofer, ¿no? No es mala onda, pero es la verdad. O sea, no les estoy diciendo yo esto de una manera sarcástica, es la verdad de las cosas, así son ellos. Y también tienes que pagar tu sacramento de confirmación. ¿Y qué vas a hacer la comunión? Pues la confesión y comunión, otros 2 sacramentos, pues también te cobran, aunque sea en comunidad, en grupo. Si la quieres aparte, no, pues te cobran la misa. Y según la parroquia, ¿eh? Sí, porque si te vas a una colonia de lujo, te cobran más. Si te vas a una parroquia ahí del barrio de la Bondojito de Tepito, pues te cobran poquito. Ah, no, sí. Ah, no, pero tú como te sientes que eres de mucho dinero, pues te vas a Polanco, a Santa Fe, sí, a la del Valle, ¿verdad? Son colonias de aquí de la Ciudad de México, estamos en México, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo todo esto, hermanos? Porque, bueno, la iglesia nos ha impuesto muchas cargas, ¿sí? Y nos dice muchas cosas y no nos explica otras y no nos enseña la doctrina de Cristo. Nos enseña la doctrina de la iglesia. Y esto es importante aclararlo porque quiero decirles a ustedes que una cosa es la doctrina de Cristo, otra cosa es la doctrina de la iglesia y otra cosa es la palabra de Dios. Una cosa es el Nuevo Testamento con sus 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, 13 cartas de Pablo, la carta de los hebreos, 2 cartas de Pedrito, ¿verdad? 3 cartas de Juan, el apóstol, ¿verdad? Una carta de Santiago y otra carta de Judas, pero no son los apóstoles. Y el último libro que se llama el libro de la Revelación. Una cosa es el Nuevo Testamento y otra cosa es el Antiguo Testamento, en donde hay libros históricos, proféticos y didácticos. Hay 7 libros que no tienen los judíos y que no tienen el canon breve, pero sí lo tiene el canon largo, que es el de nosotros, que son 7 libros didácticos, ellos no los tienen, ¿verdad? Pero una cosa es eso y otra cosa es todo lo que estamos aprendiendo. Es muy diferente todo, hermanos, de veras. Mucha gente agarra y dice, ay, es que en la Sagrada Escritura dicen que es la palabra de Dios. A ver, pero hay muchas cosas ahí que se contradicen. Porque ¿cómo es posible que digan que Dios dijo, no matarás y mandaba al pueblo a matar? Pues sí, cierto. Ahí dice un mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y hay un montón de idólatras en el pueblo israelita y Dios los perdona. Pues sí, hermanos. Cuando vino Jesucristo, le preguntaron, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios? Dijo, no me toca a mí. Ustedes tranquilos, ¿eh? Bueno, ya no les sigo explicando todos esos detallitos, simple y llanamente es que aquí nos dice que no van a ponerles cargas pesadas, sino solamente lo necesario. ¿Sí? En ese entonces pues ya no les iban a circuncidar, que hoy imagínense circuncidar a todos los paganos. ¿Qué es circuncidar? Pues cortarles el prepucio de su miembro a los varones, eso es. Lo hacen desde cuando son niños, pero cuando son grandes pues sí duele más, ¿eh? Bueno, a saber que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado. Fíjense, les habla de unos pecados muy violentos, que se abstengan de la fornicación. ¿Por qué? Pues porque no le tenían respeto, ¿eh? Andaban con una mujer, andaban con otra mujer y con otra, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? Hoy en día.
Ahora los jóvenes así son, ¿verdad? Sí, andan con una y andan con otra y tienen hijos con una y tienen hijos con otra y con otra, ¿verdad? Ah, pero se sienten muy machos, son muy machos, ¿verdad? Sí, no, sí, tienen muchos hijos por regados por todos lados, ¿no? Ajá. Bueno, y dice, y de comerlo inmolado a los ídolos. Sí, ¿no? Porque mataban animales y se los ofrecían a los ídolos. Entonces eso no lo deberían de hacer. Fíjense qué exigencias o qué les estaba pidiendo los primeros discípulos a la gente de Antioquía, a la gente de otros lugares, ¿no? De Siria y de Cilicia, ¿no? Les estaba diciendo que no comieran eso. La sangre y los animales estrangulados, ¿no? Que no comieran. Hoy en día pues les dirían, no se vuelvan delincuentes, no roben, no secuestren, no vendan droga. Sí, ¿no? Pues hoy ya sería distinto, ¿no? Sí. Esto pasa a segundo término, pues era lo que hacían ellos equivocadamente antes, ¿no? Ay, pues te echas tus tacos de moronga, pues de sangre, y nadie te dice nada. Sí, no, pues así es la gente hoy en día, ¿no? Y qué ricos son los taquitos, dicen, ¿no? Ay, sí. Bueno, dice, si se apartan de esas cosas harán bien. Dicen los discípulos, los saludamos. Entonces, los enviados que se despidieron, y cuando llegan a Antioquía, y ya después también se llegaron a Siria, Sicilia, se reúnen con toda la comunidad cristiana y les entregan la carta y se ponen a leerla, ¿no? Ya cuando la leen, todos pues dicen, ay, qué buena onda, ¿no? Se están acordando de nosotros los apóstoles. Ay, que vengan los apóstoles. Ay, sí, que me venga Pedro con su hermano Andrés. No, no, que venga los hijos del señor Zebedeo y la señora Salomé, Santiago, que decía Jacobo, y Juan, que vengan, ¿no? Y otros decían, que vengan los parientes de Jesús, ¿no? Judas el valiente, o sea, le decían Tadeo. Judas el valiente, ¿no? Y Santiago, ¿no? Su hermano, que venga para conocerlos, para hablar con ellos. Otros decían, que venga Mateo, el ex recaudador de impuestos, el ex, ¿no? Y así todos, ¿no? No, no, pues que venga Tomás, ¿no? Judas Tomás, el que no creía, ¿no? Sí, en la resurrección de nuestro Señor. Y así estaba, ¿no? Pues, bueno, estaban muy contentos, porque les habían escrito una cartita para ellos, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, no, estamos entendiendo aquí en este pasaje bíblico del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, pues que la doctrina es muy importante y que debemos de dársela a conocer a los demás. Pero pues para esto necesitas conocerla tú, pues sí. Y que debemos de tener mucho cuidado de personas que a veces nos distraen, nos quieren ahuyentar a nuestro credo y a nuestra fe, ¿sí? Y que no caigamos nosotros en errores, ¿verdad? De estar creyendo a la gente, nada más así porque sí. Aquí, bueno, vemos que llevan una cartita escrita directamente por los apóstoles. Afortunadamente hoy en día tenemos el Nuevo Testamento. Lo podemos estudiar, leer, estudiar, entender, interpretar. Ahorita en el Evangelio vamos a interpretar algunas palabras para que se den cuenta cómo se van interpretando las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Bueno, se llenaron de júbilo estas personas de allá de Antioquía, de Siria y Sicilia. Bueno, vamos a pasar al Evangelio. El Evangelio es de Juan, capítulo 15, del 12 al 17. Dice que Jesús le dice a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesucristo? ¿Cómo nos amó? Nos daba de comer. Hagan de cuenta que estamos en ese entonces, ¿no? Nos daba de comer, curaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, nos hablaba de la palabra de Dios, nos despejaba todas nuestras dudas. ¿Cómo le tengo que hacer para ser niño de nuevo? ¿Tengo que meterme al vientre de mi madre? Le dijo Nicodemo. No, Nicodemo, no. Sí, para hacerse como niños es dejarse llevar de la mano de nuestro Padre Dios. Y todo lo que nos enseña nuestro Padre Dios, eso es lo correcto. Sí. Y así, muchas cosas nos amó nuestro Señor Jesucristo. Claro, la más importante es que se dejó matar. Él ya sabía que lo iban a matar, ¿verdad? Y tenía que morir por nuestros pecados. Yo me pregunto, ¿por qué no otro formato, otra fórmula? ¿Por qué no agarró y dijo, bueno, vengo a salvarlos, no necesito morirme, no necesito que me maten, yo les quito sus pecados, los perdono de todos sus pecados presentes, pasados y futuros, les lleno del Espíritu Santo, tienen dones, pónganse a trabajar y ya. Y entonces a lo mejor Jesús decía, y me voy a casar con María la de Betania, ¿verdad? Y no me voy a ir a Cachimira, me voy a ir a Belén, porque ahí nací yo y ahí quiero que nazcan mis hijos, nada de que mis descendientes están en Francia.
Pudo haber dicho muchas cosas a nuestro Señor Jesucristo, pero no, hermanos, no. Pues así quiso nuestro Padre Dios, que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz, ¿sí? En manos de los paganos, por orden de los judíos, de los jefes, del Sanedrín, ¿sí? Y que muere por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Así lo quiso Dios. Yo hubiera tenido otro plan, ¿verdad? Pero pues yo no soy Dios. Yo pienso como los hombres, así como le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Cuando Pedro le dijo, vamos a Jerusalén, maestro. ¿Cómo vamos a ir a Jerusalén, maestro? No, no, no. Y la última vez nos iban a apedrear, no, no, no. Y Jesús le dijo, tú piensas como los hombres, Pedro, no piensas como Dios. Entonces, pues, ahí estaba el problema, ¿no? Que muchas veces nosotros pensamos como los hombres. ¿Qué pasó con Pedro cuando fueron a aprender a nuestro Señor Jesucristo? Pues no, en el huerto de los olivos no sacó su espada y empezó a pelearse con los guardias del Sanedrín que llegaron a aprender a nuestro Señor Jesucristo, y a uno de ellos le cortó la oreja, y Jesucristo le dijo, Pedro, el que con espada mata, espada muere. ¿Qué no sabes que puedo mandar a traer una legión de ángeles para que me ayude? Imagínense, una legión de ángeles. No, es un montón. No, se queda tonto Putin. No, o sea, el presidente Putin con su armamento, ¿no? Que tiene hoy en día, ¿no? Nuclear y todo. Ah, con una legión de ángeles. No. A Rusia lo desaparecen en 2 días. Ah, como decía el presidente Fox. ¿Se acuerdan? Que decía unas payasadas. O sea, un presidente mexicano, ¿no? Que le decía, yo acabo con la pobreza. Sí, 2 días, ¿no? Ay, no inventes. Ay, no, son re exagerados todos los presidentes. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Muere en la cruz para salvación de nosotros. Y bueno, pues los discípulos, en este caso Pedro, pues lo quiso defender, pero pensaba como los hombres. Ese formato, pues lo dijo nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Jesucristo en la oración del huerto muy claramente lo dijo. Si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, pero pues no. Así quiso Dios que se hicieran las cosas. Nuestro Señor Jesucristo ya murió por nosotros, por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Bueno, ya está listo todo. Nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo. Y nos sigue diciendo aquí que se amen los unos a los otros. Bueno, ya vimos cómo nos amó Dios, cómo nos amó Cristo, pues así nosotros tenemos que amar a los demás. ¿Cómo la ven? Está difícil, no está fácil, ¿eh? Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Órale. Y Jesucristo dice que somos sus amigos, y por eso dio la vida por nosotros. Dice, ustedes son mis amigos. Fíjense. Si hacen lo que yo les mando, porque si no hacemos lo que manda nuestro Señor, no, entonces no somos sus amigos. ¿Sí? Dejamos de ser sus amigos de Cristo. Ya no los llamo siervos, dice Jesús, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Pues no, no sabe. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. ¿Sí? Jesucristo viene a enseñarnos, a darnos plenitud de la palabra de Dios, lo que por miles de años tuvieron los israelitas y no lo comprendieron. Por eso les digo, una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa es el Nuevo Testamento. ¿Ah? No lo revolvamos, hermanos. ¿Sí? No son ustedes los que me han elegido, dice Jesús. Yo soy quien los ha elegido. Ustedes creen que, ay, no, pues yo creo en Dios, ¿va? Ay, no, yo me voy a acercar a Dios porque, a ver, como que me está convenciendo. No, hermano, no. Dios es el que te está haciendo el llamado, ¿eh? Dios es el que te está atrayendo. Dios nunca se va de nosotros, Él siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos separamos de Él. Y si nos separamos de Él, pues ya estamos viviendo un infierno, o sea, un dolor, un sufrimiento, porque no tenemos la protección de Él. Es como una computadora, disculpen el ejemplo, es como una computadora, si no le ponen un antivirus, la ponen en internet, empiezan a ver cosas en internet y se echa a perder su computadora. Necesita un antivirus. Bueno, pues es lo mismo, hermanos, si nosotros no estamos con Dios, nos echamos a perder, no tenemos el antivirus, ¿eh? O sea, el maligno nos echa a perder. Disculpen el ejemplo, pero pues hoy en día ya ven que pues casi se usa mucho la computadora, ¿no? Entonces, pues nosotros no somos los que elegimos a Dios, Dios nos ha elegido a nosotros. Y los ha destinado para que vayan y den fruto. O sea, pues ¿qué somos, árboles o qué?
somos plantas. ¿Se dan cuenta cómo está hablando entonces hay que interpretar esto. ¿Qué es dar fruto? Pues hacer las cosas que Dios quiere que hagamos con los dones del Espíritu Santo. Si tú eres un abogado, pues defiende bien al necesitado, no le cobres tanto dinero, no lo hagas por dinero nada más. Si eres un contador, pues llévale bien sus negocios, su comercio a las personas y no seas ratero y no les cobres tanto. Si eres un enfermero, pues cuida bien a los enfermos, atiéndelos bien. Porque hay enfermeros que cuando están los enfermos así, hasta les cachetean, les pegan en la cabeza, les pegan en el pecho, pues ya para que se mueran, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es increíble, la verdad. Hay videos, hay testimonios, hermanos, ¿eh? No crean que les estoy diciendo tonterías, ¿eh? Los médicos lo mismo, ayuden, no cobren tanto por una cirugía, por una operación. Ayuden al prójimo, ¿sí? Pero a veces el gobierno les dice a los doctores, a ver, a todos los pensionados que te caigan enfermos y que su pensión sea bastante alta, pues dales cranky y yo te voy a dar un bonito. O sea, darles cranky es que los mates y que digas a sus familiares, ay, se murió de un paro cardíaco, ay, no, pues no aguantó la operación. Y sí, porque hay gente que gana, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Hay gente que gana 60, 70, 80,000 pesos mensuales, ¿no? Y pues si paran en el Seguro Social o paran en el ISSSTE, que son los hospitales en donde los operan, no sé, a lo mejor de la próstata, de la vesícula, del riñón, ¿no? Y el gobierno te dice, a ver doctorcito, tú lo vas a operar, pues ya dale cranky, ¿no? Para así nos ahorramos una lanita. ¿Y cuántos te aventas al mes? No, pues se murieron como 10, y no, ¿cuántos se juntó de y que ya no les vamos a dar esa pensión? Pues tanto. Ustedes creerán que estoy diciendo mentiras, hermanos. No, hermanos, es la verdad, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, yo nada más les estoy diciendo que a todos aquellos que tienen los dones del Espíritu Santo y que tienen habilidades y virtudes y capacidades, en todo, seas comerciante, seas herrero, seas gasolinero, seas carnicero, seas pollero, pues haz el bien para los demás, hermanos. ¿Sí? Cualquier oficio que tengas, cualquier habilidad que tengas, ¿sí? Eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer. ¿Sí? El Señor dice que pues nos ha destinado para que demos fruto, pues es dar fruto, ser buenos samaritanos, para que su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. A ver, nuestro Padre Dios nos va a conceder todo lo que nosotros le pidamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cosas espirituales, hermanos, sí, no comienzan. Ay, yo siempre le he pedido a Jesús que quiera una Hummer, o sea, una camioneta, ¿no? Pues no, hermano, no. No está diciendo de cosas mundanas, está diciendo de cosas espirituales, de que te dé capacidad de poder ayudar al prójimo, de que te dé una habilidad para poder cuidar, sí, mantener, sí, ayudar, visitar a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, sí, de quitarte esos males que tienes tú, esos vicios que tienes tú, sí, porque hay gente que le gusta fumar y no puede dejar de fumar, hay gente que le gusta beber vino y no puede dejar de beber vino, hay gente que usa drogas y no puede dejar de consumir drogas, y todo eso se los está llevando a las enfermedades y a la muerte al final de cuentas, ¿no? Bueno, entonces todo lo que ustedes pidan en el nombre de Cristo, nuestro Padre Dios se los va a conceder, pero en cosas espirituales, ¿eh? Sí, no creen que les va a dar dinero, ni casas, ni residencias, ni palacios, ¿verdad? Sí, no, porque ya ven que primero los pobres y yo vivo en un palacio, 6 años, ¿no? Soy el presidente en el palacio, aquí en México, ¿no? Sí, porque aquí en México tenemos un palacio, bueno, hay varios, ¿no? Hay varios palacios, pero el palacio principal pues, está ahí en el centro, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Bueno, hermanos, pues eso es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros y hagamos eso en nombre de Cristo, con Él y en Él. Espero que esto te interese y que pues tengas tú una decisión de cambiar tu vida y de reconciliarte con el Señor y de que conozcas más, ames y sirvas al Señor. Que Dios te bendiga.